Muy buenos días, mis hermanos. Qué rico volvernos a ver por este medio. Le damos la bienvenida a todos los que están llegando. Vamos a esperar un momento para las personas que se vayan eh, ingresando, las personas que se vayan conectando, para que tengamos un hermoso tiempo delante del Señor. Ya vemos 4 personas, esperemos un momento que lleguen otras más para poder empezar y así usted y yo ser bendecidos en este hermoso día que el Padre nos ha regalado. Bueno, vamos a iniciar orando para que el Señor tome el control de este hermoso tiempo, que el Señor tome el control de este hermoso día igualmente. Padre, damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesús, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque podemos ver tu misericordia, Señor. Aún en esta mañana, en estos tiempos, Señor, que hemos tenido de dificultad, tal vez, Padre, por lo que está sucediendo. Y aún es más latente, Señor, poder ver tu mano sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, Padre Celestial. El mero hecho de abrir los ojos en esta mañana es poder ver tu misericordia, Padre, porque sabemos que estamos bajo tu cuidado, estamos bajo tu protección, Padre Celestial, y poder permitirnos este día hermoso, este día donde podemos ver nuestra familia, este día donde podemos compartir juntamente con ellos, este día donde se celebra, Señor, tu resurrección, Padre Celestial. Y aunque sabemos, Padre mío, que tú hace mucho resucitaste y que estás vivo en nuestros corazones, Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro suficiente Salvador. Te exaltamos, te glorificamos por lo que tú eres y por lo que tú haces. En esta mañana, Padre Celestial, nos dejamos en tus manos. Dejamos, Señor, todo para que tú hagas tu santa y tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Nos dejamos porque sabemos que en tus manos estamos, Señor, protegidos. En tus manos, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, Padre Celestial. Por eso te damos gloria, te honramos, te exaltamos. Venimos con un corazón agradecido a exaltarte, a agradecerte, Señor, porque tal vez no mereciéramos muchas cosas de las que ya nos has entregado, precioso Rey, pero a ti te ha placido, Señor, cuidarnos, Padre Celestial, bendecirnos, proveernos, Señor. Gracias por tu provisión, porque hemos visto tu mano moverse en medio de esta situación, en medio del caos que hoy se está viviendo. Pero nosotros, tus hijos, Señor, nosotros los que confiamos en ti, los que permanecemos en ti, precioso Rey, sabemos, Padre, que tú tienes el cuidado y el control de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, te damos gloria, te damos honra, Jesús, y te reconocemos cada día, Señor, y suplicamos que cada día habites en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo tenga todo el control aún de nuestra mente, que sea tu presencia, Señor, el que nos dirija, el que nos forme, Padre Santo, a través de tu bendita palabra, Señor. Te adoramos y te exaltamos, oh Rey. Y en esta mañana damos gracias a las personas que ya se han ido conectando, ya vemos muchos más. Le damos una bienvenida a los que se acaban de conectar y esperamos que usted esté tan contento como estamos nosotros en esta mañana, porque abrimos nuevamente nuestros ojos y eso nos da la facultad de también poder venir y alabar al Señor con todo lo que somos, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Damos una bienvenida a la hermana Nadia, le damos una bienvenida a Tatiana Meneses, a Manuela. Gracias por estar en esta transmisión. A Sor María, bienvenidos, bienvenidos. Y nos alegra poder contar por lo menos con usted que está allí detrás de esta transmisión y saber que podemos estar juntos en una misma causa, orando, agradeciéndole al Padre juntamente, como a Él le agrada, que todos estemos en un mismo sentir. Por eso vamos a dedicar este tiempo a adorar, a exaltar al Señor. Y dispón tu corazón
un corazón humillado, un corazón contrito, sabiendo que necesitamos de la presencia de Dios, sabiendo que necesitamos la intervención del Padre en nuestras vidas. Dígale cuánto usted le necesita, dígale cuánto usted le ama, dígale que es necesario en su vida y que amamos su presencia y que amamos todo lo que es venido del reino. Y que lo exaltamos y lo glorificamos. Y le vamos a decir al Señor que de tal manera venimos, que de tal manera nosotros, Señor, te buscamos, Padre Celestial. Glorifique su nombre y dispóngase en esta mañana. Entregue su corazón. Venga con gratitud delante de Él, porque queremos es exaltarle y adorarle.
exaltaremos con nuestra vida, con todo nuestro ser, Padre, porque hemos sido creados para tu alabanza, Señor, para tu adoración, precioso Rey. Y por eso en esta mañana queremos dejar todo lo puro, lo sincero delante de ti, Señor. Que nuestra alabanza, nuestra adoración suba como olor fragante delante de tu presencia, mi Rey, porque tú eres el único merecedor, Padre. Por eso te exaltamos, por eso te glorificamos, Señor, y que no sea solo palabras, sino que nuestros hechos hablen de tu amor, que nuestra vida, que nuestro ejemplo, Señor, esté ahí para exaltarte, Dios, y para que otros vean lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Bendito y santo es tu nombre, Jesús. Quiero expresar mi gratitud. Queremos expresar nuestra gratitud, Señor. Me has dado todo.
por vivir en Amén, ti. Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que es por tu gracia y es por tu amor que hoy estamos en este lugar. Amén. Y los invito, hermanos, a que vayamos a la palabra en Salmos 28, 27. Permítame en un momento, hermanos, acá que se me movió. Perdón, vamos es al 22, Salmos 22, y vamos a leer desde el 25 hasta el 31, amén. Y lo voy a leer en favor de ustedes. Dice: de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Amén. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Amén. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amén. Amén. Ahí vemos nuestro Dios, la mano de nuestro Dios poderoso, donde todos tendremos algún día que rendirnos delante de su presencia, reconociendo Amén. Su poderío, reconociendo su majestad, reconociendo que Él es grande y que no hay quien como el Señor. Amén. Porque Él es el único y suficiente, el todopoderoso. Amén. Amén. Esperamos que digan un amén, esperamos que todos estén muy bien y vamos a alabar con nuestras palmas a nuestro Señor. Quienes se ponen de pie, alaben y exalten al Señor con todo su ser. Levanten como el Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno. Él es digno, vamos.
vencer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Bravo, démosle un aplauso a nuestro Señor, démosle la gloria y la honra a nuestro Padre en esta mañana por su gran misericordia, y damos una bienvenida a los que aún siguen llegando a este medio, y ya viene también una parte muy especial, una parte muy importante que también alegra y edifica nuestra vida, nuestra alma. Con ustedes voy a dejar entonces al pastor que hoy trae la palabra que a usted y a mí nos va a edificar en esta mañana. Le damos gloria y honra a nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Dios me les bendiga, deseando que la bendición de Dios esté con ustedes en este momento. Vamos entonces a tener un momento especial de la lectura de la palabra del Señor. Y bueno, pues principalmente quiero decirles, hermanos, y darle las gracias a todas las personas que estuvieron con un corazón generoso para bendecir a un hermano de la iglesia durante el día de ayer. Ayer tuvimos el privilegio de bendecir varias familias de la iglesia con un mercado relativamente básico, pero sabemos que fue de gran bendición para muchos. Por eso en este momento sería maravilloso que usted le dé honra a Dios por esto. Y vamos a orar primero que todo. Vamos a darle gloria a nuestro Rey, porque Él es el único merecedor de nuestra adoración. Y así como hasta hoy Dios nos ha sustentado, Dios nos ha dado provisión, nos ha dado de su gloria, es maravilloso que podamos disfrutar de su fidelidad. Por eso cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dios, gracias una vez más, Padre, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia y siempre has estado ahí, Señor, para ayudarnos, para socorrernos, Señor, para darnos fuerza, Señor, porque en todos estos tiempos tú nos estás enseñando, Señor, Padre, a hacer tu voluntad. Nos estás enseñando, Señor, a depender de ti. Nos estás enseñando, Señor, a tener, Jesús, la plena confianza, la plena fe, la plena, Señor, certeza de que tú eres nuestro sustento. Bendecimos a cada hermano, Señor, de la iglesia que está conectado, y las personas que están, Señor, Padre, quizás desde otros lugares. Oramos para que tú les bendigas, Señor, Padre, y les guardes, y que ellos puedan ser nutridos por tu palabra, porque es una palabra de victoria, una palabra de bendición, porque hoy, un día como este, un domingo, Señor, Padre Jesús, tú marcaste la historia, Señor, trayendo esperanza, trayendo redención, trayendo, Señor, salvación, y hasta hoy podemos decir gracias, Señor, porque sabemos que tu mano estará siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues hermanos, bienvenidos aquí al culto en casa online. Desde mi casa estamos transmitiendo este momento. Y bueno, pues qué privilegio es poder pues disponer nuestras casas como casa de oración, como casa de adoración, esperando que usted también en casa tenga su casa como casa de oración y casa de exaltación a nuestro Padre Celestial. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor, y hoy es un día bien especial. Hoy tenemos el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se alegra por esto, pero mi vida se goza, mi vida está regocijada, porque no adoramos a un Dios muerto, sino que exaltamos a un Dios vivo, a un Dios que venció sobre toda la muerte, y que hasta hoy podemos decir gloria sea nuestro Rey. Sabemos que prontamente Cristo vendrá en las nubes y se glorificará en sus hijos. Dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán, y los que vivimos seremos elevados, transformados, llevados en una nube, y allá en su gloria tendremos una transformación extraordinaria. Esto ya nos motiva a tener un corazón alegres, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos en casa.
ya nos da un momento para decir gloria a ti, Señor. Bueno, yo le invito para que abra su Biblia entonces en el libro de Mateo capítulo 28. El libro de Mateo capítulo 28, vamos a tomar desde acá esta historia que nos relata los evangelios. También lo podrá encontrar en el libro de Marcos, el libro de Lucas y en el libro de Juan, pero me voy a referir principalmente, inicialmente, en el libro de Mateo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. En el libro de Marcos nos dice que es María, la madre de Jesús, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, o sea, quedaron desmayados. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí, dice la palabra de Dios, le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor, gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras, dice la Biblia, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué maravilla de relato nos registra el libro de Mateo. Y bueno, pues mis hermanos, la resurrección de Jesús es la victoria y la afirmación de que Él venció el poder del pecado e hizo posible que vivamos en libertad. Por eso, mis queridos hermanos, todos nosotros debemos de estar llenos de gozo y con una fe ferviente por proclamar las buenas nuevas de salvación. Yo no sé si a usted le apasiona proclamar el evangelio, pero si usted es un hijo de Dios, nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran tarea. Hermanos, la resurrección de Jesucristo constituye principalmente junto con la ascensión, que es su complemento, que fue el sello de aprobación del Padre sobre todas las afirmaciones y la obra expiatoria de su Hijo. Por eso, hermanos, estos fueron los dos acontecimientos que pusieron término a la vida terrenal de nuestro Salvador. Este acontecimiento de la resurrección y la ascensión de Cristo fue el acontecimiento que le pusieron término a la vida terrenal del Salvador y transformaron, hermanos, ese momento tan fuerte, ese momento tan triste, esa humillación tan fuerte que tuvimos quizás ayer o estuvimos hablando durante esta semana. Hermanos, Él transformó, estos dos acontecimientos transformaron la humillación y marcaron el inicio de su ministerio celestial. La resurrección del Señor es el milagro más grande que hay en toda la Biblia. Usted se podrá maravillar de todos los milagros que acontecieron desde el Génesis hasta los milagros de Jesucristo, hasta su último milagro, pero no hay nada más maravilloso que haber visto y haber escuchado e inclusive leído el milagro de que Jesús resucitó al tercer día. Por eso el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, señala que la resurrección de Cristo es la piedra fundamental de la fe cristiana.
hermanos, más que hablar de otras cosas, nuestra tarea es tener a Cristo resucitado y que esa sea nuestra fundación, nuestro fundamento en todo lo que es la fe cristiana. La Biblia nos dice en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios, yo le invito para que usted lo busque en su casa si tiene su Biblia. Y si no tiene Biblia, pues júntese con un cristiano ahí en casa. Júntese con un cristiano, es maravilloso. Entonces vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en medio del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, la resurrección de los muertos, se titula. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he proclamado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. La tarea es retener la palabra que Pablo había predicado, que era el evangelio del reino y el evangelio de la resurrección de Cristo resucitado. Dice la palabra de Dios: sois salvo si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, han muerto. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando el apóstol Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado como apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gloria no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice el apóstol Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y si habéis creído, y así habéis creído. En el versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mire qué tan fuerte es este mensaje tan especial. Versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pero sabemos que hubo una resurrección. Versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelve y reitera: vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y dice la palabra en el 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y el versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. La palabra conmiseración es compasión de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Qué maravilla de lectura la que acabamos de mostrar y la que acabamos de leer todos en casa. Sabemos que si la muerte de Cristo nos llena de gran tristeza, hermanos, su resurrección nos llena de gran gozo, porque sabemos que Cristo fue entregado a la muerte por nuestros ¿qué? Nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación, como lo dice el libro de Romanos capítulo 4 versículo 25. ¿Qué nos relata este libro? Hermanos, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Hermanos, gracias a lo que Cristo hizo por amor a la humanidad, usted y yo tenemos entrada al cielo y somos justificados, porque de lo contrario, como dijo el apóstol Pablo, todo fuera que en vano. No habría sentido de nuestra predicación, pero hoy podemos hablar con fe, con gozo, con vigor, porque hay un Dios que nos cambió nuestra vida, nos cambió nuestro lamento, y nos cambió nuestro lamento, como dice la palabra, en baile, y nos hizo nuevos para la alabanza de su gloria. Y por eso, hermanos, usted y yo debemos de gozarnos en esta mañana, porque esta mañana es victoria, no solamente como Cristo ha sido victoria todos los días, sino que hoy es un día donde todas las personas, desde el católico hasta el creyente y toda persona que se constituya cristiano, reconoce que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Pero la Biblia también, además de este milagro, nos demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, como se afirmó también en el capítulo 1 de Romanos, versículo 4, diciendo que fue declarado que Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, para la resurrección de entre los muertos. Qué maravilla, mi querido hermanos, esta palabra. Si usted está contento escuchando este mensaje que es la palabra, usted puede poner un amén, puede poner un comentario, porque es maravilla, hermanos, usted afirmar su fe en el Señor. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús fue crucificado, todos sus seguidores perdieron toda esperanza. Perdieron toda esperanza y se convirtieron en personas totalmente asustadas. Se convirtieron en personas tristes, con personas que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Se convirtieron en personas que volvieron quizás a sus funciones, como se declara, y en el corazón había un quebrantamiento pleno. Pero algunos decían de esto después de que Cristo estaba en la cruz, en Lucas capítulo 24, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Mire cómo se había quebrantado la esperanza de todos sus seguidores, porque empezaron a cuestionar a Cristo, diciendo, porque nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y dice también el verso, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En otras palabras, está diciendo, ya han pasado 3 días, ¿y qué se ha dicho? No se ha dicho nada. Ay, Dios mío, perdimos la esperanza. Era algo que estaba aconteciendo en los seguidores de Jesús dentro de su época. Ellos habían perdido toda esperanza entonces, pero los acontecimientos del primer día de la semana, hermanos, lo transformó todo, y todo tuvo una transformación radical, una transformación que hizo un giro de 360 grados. Y esto fue maravilloso porque cambió ese lamento, ese llanto de qué iba a pasar, qué iban a hacer, qué iba a seguir después, qué le iban a decir los discípulos a tanta gente. Hermanos, después del primer día de la semana hubo una transformación radicalmente que cambió la historia. No solo estaba vacío el sepulcro, como lo leímos ahorita en Mateo, sino que Jesús había aparecido aproximadamente 15 a 16 personas en 5 ocasiones bien importantes. El Mesías había triunfado sobre la muerte. Hermanos, estar en Cristo es vencer la muerte. Estar en Cristo es decir que moriremos y resucitaremos con Él, que estaremos con Él en su presencia. Estar en Cristo es no tenerle miedo a morir, sino decir, Señor, anhelo que tú me lleves a tu gloria, me lleves a tu presencia, porque sé quién es el que me va a recibir en una eternidad con su presencia, y ese se llama Jesucristo. Por eso glorifique al Señor, exalte al Señor, enamórese del Señor, porque Él siempre estará ahí para socorrerte cuando usted y yo atendemos a sus principios. Los 4 evangelios, mi querido hermano, o los 4 evangelistas de la Biblia, o los 4 evangelios de la Biblia, para los que
tienen el nombre de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos cuatro evangelios, hermanos, se han esforzado o se esforzaron para demostrar que Jesús resucitó corporalmente y que no era un fantasma, y que era el mismo Cristo que había vivido en esta tierra. Y hermanos, ellos trataron de expresar de una forma sorprendente lo que había acontecido. Entonces, mis hermanos, observemos que Jesús come y bebe con los discípulos. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 31 al 43. Lucas 24, versículo 41 al 43. Dice la palabra de Dios: y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Dice: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado, qué delicia para estas Pascuas, y un panal de miel. Y él tomó, y dice la Biblia, y comió delante de ellos. O sea que Jesús, ¿qué hacía? Comió con los discípulos. Pero no solamente come y bebe con los discípulos, sino que también les permite palpar su cuerpo y ver las cicatrices de la crucifixión. En Mateo capítulo 28, versículo 9, yo le invito para que usted vaya a su Biblia y lo observe. En Mateo capítulo 28, versículo 9 dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En otras palabras, les permitió palpar su cuerpo. Cuando dice abrazaron sus pies y le adoraron. Pero también vamos a Juan capítulo 20, versículo 27. Dice la palabra de Dios que luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué mensaje tan maravilloso hay en este versículo de la palabra? ¿Cuántos hermanos van a la iglesia, se congregan, escuchan la palabra, le dicen al pastor o al líder que esté expresando la palabra: pastor, qué palabra, pastor, hoy sentí la presencia de Dios? Pero no son creyentes, son incrédulos, porque cuando Dios les dice cambien, no lo quieren atender. Cuando Dios les dice crean que todo es posible, lo dudan dos veces. Dios nos dice, como le dijo a Tomás: deje de ser incrédulo y sea creyente. Y si no, confíen y dependan de Dios. Y si no, aprendan a entender que Dios es nuestro proveedor. Esta experiencia que Dios nos permite estar en casa es la experiencia más maravillosa que Dios nos ha entregado, porque está tocando aún a la persona más estable en todas sus condiciones. Y Dios, ¿por qué permite esto? No porque no solamente quiere castigar a una nación, como muchos lo toman como ese significado general. Dios puso a la nación en castigo porque el pecado está sobreabundando. Bueno, tiene cierto sentido de razón, pero lo más tremendo aquí es que Dios está tratando con los hijos de Dios. Y ¿sabe qué es lo peor aún? Que a veces ni siquiera el pueblo de Dios ha abierto sus ojos, ni siquiera ha abierto sus oídos, y no ha podido ni siquiera discernir el mensaje que Dios está hablando a su iglesia por medio de estos acontecimientos. Por eso yo le invito para que usted sea sensible a Dios y se acerque a Dios y tóquele a Dios, pálpele a Dios, dígale: Señor, quiero sentirte. Cuando usted le dice a Dios eso, dice que el Espíritu viene sobre nosotros y empezará a provocar en nosotros una forma de búsqueda diferente a todas las demás.
Pero si usted y yo no tenemos ese discernimiento, solo estamos demostrando una condición, y es que no confiamos en Jesús. Confiar en Jesús es entender los momentos. No todos los tiempos los vamos a entender, porque seríamos mentirosos. Pero Dios sí nos está advirtiendo a que nos acerquemos a su presencia. Bueno, no solamente le dijo a Tomás que metiera el dedo, que tomara la mano y que la metiera en su costado, sino que también le dijo que dejara de ser incrédulo y fuera más creyente. Pero aquí, como estábamos hablando hace un minuto, haciendo este paréntesis que acabé de anunciar, entonces Dios les permite palpar su cuerpo y ver las cicatrices, pero también les invitó a ver y a palpar también. No solamente miren mis cicatrices, míreme, tóqueme, no, venga, tóqueme. Dice la palabra de Dios en Lucas 24:39. Dice la Biblia: mirad mis manos y mis pies, que yo soy, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, dice, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí podemos observar, hermanos, que entonces Dios resucitó corporalmente. No hay una forma argumentativa que digamos que solo resucitó en espíritu, porque Él pudo comer, lo pudieron tocar, le pudieron meter la mano en el costado y pudieron estar durante un tiempo aproximadamente de 50 días con Jesús, caminando y siendo instruidos por Él. Al mismo tiempo, su estado físico, hermanos, era diferente al que tenía en su vida anterior, o sea, sus 3 días antes. Su estado físico era diferente. Ya no era golpeado, ya no era, sino que ya resplandecía de lo que Dios hacía. Recordemos que cuando usted está en pecado, usted es una persona que está totalmente destruida, o bueno, en otras palabras, eres un monstruo. Pero cuando vas a Cristo y crees en la resurrección de Cristo, hay una transformación en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Y por eso estamos hoy aquí gozosos y maravillados. Bueno, mis hermanos, Jesús, al mismo tiempo de haber resucitado, su estado físico entonces era diferente que tenía en la vida anterior a la resurrección. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, ¿por qué? Dice la palabra de Dios que aparecía y desaparecía ante la vista de los seguidores. Vaya a Lucas 24:31. Vaya al libro de Lucas, capítulo 24:31. Dice la palabra del Señor: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿qué dice? Se desapareció de sus vistas. Vuelvo a leerlo. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿A quién le reconocieron? A Cristo resucitado. Mas él se desapareció de sus vidas. Pero no solamente se desaparecía, sino también que pasaba a través de las puertas cerradas. Ay, pastor, ¿cómo así? Bueno, no, eso lo dice la Biblia. Vamos a Juan capítulo 20, versículo 19, y saltamos al versículo 26. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando que las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos, estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Si vieron en el versículo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús. Pero también saltando al versículo 26, nos dice la palabra de Dios: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, ¿qué dice? Estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿No les sorprende esto?
no solamente resucitó corporalmente, sino que tenía, hermanos, su cuerpo glorificado. Podemos entonces ver que Jesús tiene un cuerpo que glorificado, sin limitaciones humanas. Usted no se ponga a hacer eso después de que diga: Cristo me resucitó, Cristo me rescató de la vida, de la muerte a la vida, y no se vaya a poner a pasar paredes, porque no va a poder. Pero cuando Cristo se glorifique, ni siquiera vamos a estar en esta tierra, sino que vamos a estar en su gloria. Bueno, mis hermanos, Jesús entonces tiene un cuerpo glorificado, sin limitaciones humanas, celestial y adaptado para las esferas espirituales. Ese se llama nuestro Dios. Ese es Cristo, al cual nosotros adoramos, al cual nosotros seguimos. Y bueno, hermanos, más que ponernos a observar las discrepancias o las discusiones que tienen los evangelios en cuanto quién fue el primero que lo vio, si usted se pone a leer la resurrección de Mateo, la resurrección de Marcos, la resurrección de Lucas y de Juan, todos tienen diferencias. Uno dice que primero que lo vio solo María Magdalena, otro dice que lo vieron varios. Entonces, más que pegarnos a discutir esto, aunque es delicioso tener un momento de estudio doctrinal, pero no es el momento. Más que ponernos entonces a observar las discrepancias que tienen los evangelios en cuanto quién fue el primero, o quién lo vio primero, o finalmente cuántos ángeles eran los que estaban, porque uno dice que era uno, otros dicen que eran dos, uno, dos, o si eran tres mujeres, o solo dos, o solo una, porque cada uno de ellos lo relata. Hermanos, más que ver esto, entonces, ¿quién dice la verdad? Es ver la armonía del cumplimiento de una promesa redentora que hoy nos ha, hermano, alcanzado. Y gracias a esa esperanza, usted y yo somos creyentes en Cristo y podemos alcanzar victoria. Podemos ver cómo la resurrección hace referencia a un cumplimiento del Antiguo Testamento por medio del salmista David. ¿Recuerdan cuando estuvimos leyendo las 7 palabras, que cada palabra tenía una referencia del Antiguo Testamento? Pues bueno, la resurrección también tiene un cumplimiento a un salmo que ya estaba registrado más de 600 años. Dice la palabra de Dios antes de Cristo, lógicamente estos 600 años. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La primera parte de este salmo hace una declaración de lo que Cristo no pudo no solamente tener, sino que estuvo ahí. Dice, porque no dejarás mi alma en donde, en el Seol. La palabra Seol significa muerte. Cristo no quedó en la muerte, Cristo fue resucitado. Pero también en el Salmo 49, versículo 15, nos muestra también otra afirmación importante. Redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y finaliza ese verso diciendo, Shelad. La palabra Shelad quiere decir meditad. Meditad en este verso, meditad. ¿Usted está convencido de que usted va a ser redimido y no vas a quedar en el Seol? ¿Estás convencido de que Dios te tomará consigo y estarás eternamente y para siempre en su gloria? Qué maravilla entonces es ver todos estos mensajes que hemos observado. Cuando leemos Mateo capítulo del 1 al 7, que ya lo hemos leído, observamos entonces que las mujeres iban el primer día de la semana al sepulcro con especias para ungirle. Así lo relata el libro de Marcos, que ellas iban con especias. Recordemos que Simón de Arimatea y Nicodemo tenían la urgencia de enterrar a Jesús. Y bueno, pues estas especias siempre se
untaban a las personas que estaban difuntos, lógicamente para que no se levantaran circunstancias o olores fuertes. Pero fue tanta la urgencia del entierro por la persecución que había en ese momento que unos comentaristas inclusive dicen que de pronto a María Magdalena y a María, la madre de Jesús, no les gustó la especia. Entonces ellos madrugaron y quisieron ir a untarle bien la especia durante todo el cuerpo, porque dice la Biblia que querían ungirle. Hermanos, estas especias entonces servían para embalsamar a los cuerpos de los difuntos. Usted podrá observar ahí en ese acontecimiento que había una desesperanza en ellas y también en los apóstoles. Dijeron, bueno, ya se murió. Recuerdan el verso que dijimos, pensamos que él era. O sea que ya iban a ¿qué? A querer tenerlos ahí. Pero bueno, mis hermanos, también dice la palabra de Dios, estas especias entonces, hermanos, mostraba la desesperanza y no solamente el olvido de lo que Jesús había dicho. Recuerden que Jesús dijo que volvería a la vida después de su pasión y de su muerte. Pero también estaban preocupadas de cómo iban a mover la piedra para poner las especias. Hermanos, una enseñanza bien importante nos enseña este relato. Al igual que esas mujeres, nosotros nos preocupamos a menudo de las grandes o de los grandes obstáculos en el camino de nuestra fe, sin contar con la ayuda de Cristo y actuando como si Él estuviera muerto. ¿Cuántas personas hoy en medio de la necesidad están viviendo una vida con una fe muerta y no creyendo de que Cristo será nuestro Redentor y nuestro proveedor? Así se sentían estas mujeres. Iban a untar la especia porque para ellas no había resurrección, o no creían en ese momento imposible. Pero también dice la Biblia de que cómo iban a mover esa piedra, que era una piedra como de molino grande, que se necesitaban varios hombres para removerla. Pero ¿sabe qué pasa? Aunque el Evangelio no dice el milagro de cómo fue que salió del sepulcro Jesucristo, nuestro Salvador, solo el libro de Mateo nos dice que hubo ¿qué? Un terremoto, y que la tierra se estremeció y que un ángel bajó del cielo e hizo rodar la piedra a un lado, y habla de su aspecto y dice que su aspecto era ¿qué? Resplandeciente, glorioso, y lo podemos similar como el de Jesús en la transfiguración. Era un momento maravilloso. Tengamos en cuenta que el ángel no removió la piedra para que saliera Jesús. Eso es un concepto que tenemos que quitar de nuestra mente. El ángel no vino a mover la piedra para que saliera Jesús, sino para demostrar que el sepulcro estaba vacío. Eso es lo que quiso hacer el ángel. En forma invisible, maravillosa y silenciosa, el cuerpo vivificado y transformado de Jesús ya había pasado y atravesado la piedra. ¿Están comprendiendo la palabra de Dios, mis queridos hermanos? Entonces, Jesús ya había traspasado la piedra. Recordemos lo que ya habían eso lo que había pasado, de que Jesús se le presentó a diferentes personas. Los soldados quedaron casi muertos por lo que aconteció, por el terremoto y por la vista de ese ángel, no porque haya visto a Jesús salir. No hay un referente que diga que lo vieron salir, solo un sorprendente acontecimiento. Y tenemos que tener claro y en cuenta algo bien importante. Esto es importante, que miremos la actividad de los mensajeros celestiales en el Mesías. Cuando hablo de los mensajeros, hablo de los ángeles. Los ángeles anunciaron de su nacimiento a María y a José, pero también los ángeles le anunciaron las buenas nuevas a sus pastores de el cercano Belén. También ministraron a Cristo después de su tentación en el desierto. Esos fueron los acontecimientos que pasaron con el Mesías. También le anunciaron a estas mujeres que de la salida de Cristo del sepulcro, que es un acontecimiento único en toda la historia. ¿Y sabe qué va a pasar también?
que cuando el Señor venga por todos nosotros, su iglesia, estarán acompañados de estos seres espirituales. ¿A usted no le parece maravilloso eso? Que solo los hijos de Dios podamos ver y glorificarnos en ese momento tan redentor, que será de un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, tan solo hablarlo me lleno como de una emoción por dentro de mi cuerpo, que mejor continuemos con la palabra. Podemos ver que las mujeres estaban atónitas de no poder ver a los ángeles, sino por aquellos que dijeron que el Salvador ya no estaba en ese lugar donde lo habían dejado. El mensaje de los ángeles instó a las mujeres a 3 cosas importantes que yo quiero que usted también y yo las aprendamos. Si tú eres una persona incrédula, una persona que todavía duda mucho del poder de Dios, los ángeles le dieron el mensaje a esas mujeres y le dijeron: bueno, Él ya no está. Recuerden que Él dijo que iba a resucitar. Y las mujeres aprendieron 3 cosas de los ángeles, y la primera es creer. Aunque era algo difícil, el mensajero les recordó la promesa del Señor. Hermanos, yo no sé si para usted es difícil creer en lo imposible de Dios, pero yo le invito para que usted aprenda a confiar en sus promesas, porque Él no es mentiroso. Quizás usted y yo somos mentirosos, pero Él no es mentiroso. Él lo que promete, cumple. Él lo que dice, lo hace. Y por eso tenemos que honrarle. Por eso, incrementa tu fe. También, no solamente les enseñó que se alegraran, sino que también les dijo que se alegraran, alégresen. El ángel les dijo: no temáis. Pero la primera palabra de Cristo resucitado en el saludo griego es shalom. La palabra shalom era el saludo de los judíos piadosos. Hermanos, lo que podemos traducir como salve, o como paz a vosotros, o como Dios nos guarde, o Dios os salve, o literalmente en el griego usted lo podrá mirar que dice alegraos. En otras palabras, Dios le decía a los ángeles: alégresen, como lo dice Mateo 28:9. Pero también le da el último consejo que podemos extraer de este mensaje de los ángeles, y es que comunicar. El ángel les dice a estas mujeres: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. En otras palabras, les dijo: ved a proclamar. Es la primer orden que recibe todo aquel que ha descubierto las maravillas de Jesucristo. Cuando usted y yo estamos en Cristo Jesús, lo primero que aprendemos es que a creer. Lo segundo que aprendemos es que gozarnos en su presencia. Pero lo tercero es que proclamar el evangelio, proclamar la palabra. Si eso no está dentro de nuestros fundamentos cristianos, usted será un cristiano quizás que está desviado del plan y del propósito de Dios. Porque cristiano que no crea, cristiano que no se alegre en Cristo, y cristiano que no proclame la palabra, entonces ¿qué es? ¿Será un crispeta? Bueno, no lo sabemos. Ya usted lo sabrá y Dios lo conoce. Podemos ver entonces, hermanos, que no solo les dijo que fueran o que llevaran el mensaje, sino que les dio una orden: que fueran a Galilea. No solamente les dijo: vea, vayan y den el mensaje. No, les dijo: pero váyanme para que vayan. ¿A dónde? A la ciudad de Galilea, con una alentadora promesa. ¿Y cuál era esa alentadora promesa? Dice: allí me verán. En Mateo 28 del 7 al 10. Esto tiene que ver con la gran comisión. Allí se le iba a aparecer Jesucristo a un gran número de discípulos, como lo dice Primera de Corintios 15 versículo 6, que dice la palabra del Señor: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Podemos entonces, pero debemos recordar no solamente, mis hermanos,
que no era una orden para cumplirla de inmediato, sino que tenían que esperar en cuanto a la gran comisión. Después de tener este panorama bíblico, miremos entonces varias razones importantes para ir cerrando este mensaje de esperanza, razones importantes por lo cual la resurrección de Cristo es para nosotros. Entonces, mis hermanos, ¿por qué es importante la resurrección? La resurrección de Cristo es importante porque significa que somos justificados en Dios. Leímos en Romanos capítulo 4, versículo 25, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está ¿qué? Separada de Dios, es incapaz de tener una relación con Él. Eso fue lo que Dios nos dijo, pero cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos 6:18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La palabra de Dios también nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si usted y yo tenemos una vida pecaminosa, activa, usted está separado de Dios. Pero si usted es una persona que se acerca a Dios en arrepentimiento, la transformación y la justificación de Cristo se demostrará en tu vida y Dios mandará bendición sobre bendición. Las escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de la ira en Efesios 2:3, pero hemos quebrantado y que habíamos quebrantado la ley y que por causa de su justicia Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Toda persona que no esté redimida en Cristo, habrá un quebrantamiento en el pecado. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, mis hermanos, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. Justificación significa entonces prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, hermanos, Él tomó nuestro castigo para que le pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma entonces que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y ya no tenemos y nos da inclusive ese acceso a una relación con Él. La otra característica de la resurrección de Cristo es que la resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Nos lo dice Romanos capítulo 6:23. Él dice que la mortalidad siempre será prácticamente un 100% y ningún monto de esfuerzos, ningún poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del enlace de la muerte. Ahora Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos liberta. La palabra de Dios nos dice en Corintios: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! La resurrección, por tercer razón por la cual debemos de creer en la resurrección de Cristo. El tercer punto es que la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Cuando creemos en Cristo somos unidos por Él por la fe. La unión de Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él nos ve. Él no ve, hermanos, nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Por eso, mi querido hermanos,
que Dios ya no nos quiere ni siquiera recordar nada del pasado, porque la justicia de Cristo ha venido a nosotros. La justicia significa que hemos muerto con Él y que vivimos en Él. ¿Has muerto en Cristo y vives en Cristo? Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Jesucristo. El mensaje a cuando una pareja se ha unido en el matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a la esposa, los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de la unión con Él. Tenemos derecho de la gloria de Dios y podemos constituirnos su esposa. La resurrección de Jesús como cuarto punto y razón de la resurrección. Hermano, la resurrección de Cristo Jesús confirma la verdadera escritura, o la veracidad o la verdad de la escritura. Hermanos, el Salmo 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento testifica la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Isaías 53, versículo 10 al 12: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Y dice, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, dice, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Qué maravillosa lectura de Isaías. Y bueno, como dice Isaías 16, versículo del 10 al 11, dice la palabra del Señor: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, y tu presencia, y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleite para siempre. El otro punto para la otra razón por la resurrección de Jesucristo, hermanos, es que la resurrección de Cristo Jesús prueba que el evangelio es ¿qué? Verdadero. ¿Recuerdan cuando leímos ahorita al apóstol Pablo que si predicamos a un Dios resucitado y no hubiese resucitado, en vano sería ¿qué? Nuestro evangelio? Hermano, el hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar. ¿Cuándo? Hoy. Si Cristo vive hoy, Él es poderoso para salvar hoy. Este fue el argumento del apóstol Pablo, en donde en el 1 Corintios capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación panorámica que el evangelio cristiano depende de ella. Por eso es importante, mi querido hermano, que usted y yo nos instruyamos en la palabra, tengamos un conocimiento no para avergonzar y para pelear con los hermanos, sino para tener argumentación de lo que Cristo hizo en la cruz y poder proclamar el evangelio a todas las generaciones, a todas las culturas, a todas las formas. Pablo explica entonces que la resurrección no es solo parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte de ¿qué? Del evangelio. Sin la restauración, los cristianos, hermanos, creerían en vano y no tendrían esperanza, ni usted ni yo. Pero Cristo, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios 15? Dice que Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados y el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Otra razón para ir cerrando este consejo tan especial, y es la razón
Otra razón por la resurrección de Cristo es que Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando los discípulos dijeron, pensamos que esto iba a redimir a Israel? Entonces imagina ellos que estaban diciendo, la embarramos. Pero la resurrección afirma de que Cristo es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. En otras palabras, como resultado de la resurrección entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como los millones que venían antes de Él, que se proclamaban hijos de Dios, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Recuerdan en Mateo 24 cuando Jesús le dice, hey, no le creáis a todos? Muchos vendrán diciendo que yo soy el Cristo, pero no. Ellos morían, pero no resucitaban. Pero nuestro Señor no solamente tuvo el vigor de tener un poder milagroso, una autoridad sorprendente, que aún en la cruz cayó a los sacerdotes que le quisieron condenar y le condenaron. Pero es tan lamentable y tan fuerte lo que ellos vivieron, que después de que estuvo en la cruz, dice la Biblia, de que ellos se rasgaban los vestidos, se daban golpes en el pecho, porque dijeron, matamos al Hijo de Dios. Y cuando resucita, hermanos, ahora sí que la cosa se pone más maravillosa. Por eso, hermanos, si Jesús entonces no hubiera muerto y se hubiera quedado ahí en la tumba, Él habría sido como tantos millones que quisieron decir era el Mesías. Pero Él pudo mostrar la victoria, diciendo, yo resucito, he venido por misericordia, voy a dar justificación y soy el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derrama el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Si usted y yo no creemos en la resurrección de Cristo, no pretendamos decir que el Espíritu de Dios habita en nosotros, porque seríamos mentirosos. Pero cuando Cristo es nuestro Redentor, nuestra esperanza, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó el Espíritu Santo para continuar su trabajo. ¿En dónde? En la tierra. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de todos nosotros, en quien mora ¿quién? El Espíritu Santo. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu. Recuerden que la palabra de Dios nos dijo que el Espíritu iba a estar en nosotros y que Él nos recordaría todas las cosas que ¿quién? Que Jesús había anunciado. Pero Cristo entonces ayudará al pueblo por el Espíritu, dándonos fuerzas, convicción y la guía para vivir una vida que a Él le agrada. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 2 versículo 33, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto a todos ustedes. Y dice, he derramado a todos los que ven y oyen. La resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados y somos ¿qué? Justificados delante de Dios. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitar. No hay una noticia mejor que escuchar que tendremos herencia eterna. ¿En dónde? En el cielo, y que no somos enemigos de nuestro Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro capítulo
1, versículo 3 al 4, dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se ve y que no se marchitará, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para todos ustedes. Ay, hermanos, qué emoción y qué maravilla. Vamos entonces a cerrar este momento. Vamos a pedirle a Dios, con este último consejo que nos muestra la palabra, que la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitamos igual con Él. Cristo es la primicia de la resurrección en medio de la muerte, y su resurrección es el precursor de la resurrección que todos los creyentes vamos a experimentar. Los cristianos disfrutan la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados, como lo dice 1 Corintios 15 del 42 al 44. Y esta vida sufrimos dolores y enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos. Desesperadamente, esta aplicación de la resurrección se ata con la última, que es estar en Él. Y la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. La palabra de Dios nos dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31. Un día, mis queridos hermanos, todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que hemos y han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados literalmente al infierno. Pero los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que se han hecho y serán recompensados, mis queridos hermanos, en los cielos según las obras como creyentes. Recuerden que no es por obra para que nadie se gloríe, pero con una actitud de arrepentimiento mostramos con obras que glorifican a Dios. La señal que Dios nos dio para confirmar el juicio fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si usted no cree que el Señor Jesucristo ha resucitado y no cree en Él, este juicio debe causarle a usted un temor y un quizás miedo profundo. Usted se enfrentará a una ira de Dios y sufrirá la eternidad en el infierno, recibiendo el castigo que usted y yo merecemos si no estamos en Cristo por sus pecados. Pero este juicio no tiene que ser algo temible para los hijos de Dios. Hay una manera, y para los hijos que no han conocido a Cristo, o las personas que no han conocido a Cristo, hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna en Cristo, y es: crea en el Señor Jesucristo y arrepiéntase de todos sus pecados. Y cuando creemos en Cristo Jesús, recibimos todos los beneficios de su resurrección, nuestra fe en Cristo, que nos une y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados, y una persona que nos hace nuevas, una persona continuando en la incredulidad, tendrá asegurada la ira de Dios para sí. No pierda el regalo que Dios ha hecho el día de hoy. El día de hoy Dios ha hecho un regalo maravilloso,
¿Y sabe cuál es ese regalo maravilloso? Es que dice la palabra de Dios en Juan 11, 25 al 26. Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que cree en mí, no morirá jamás. Ese se llama nuestro Señor Jesucristo. Y yo le invito ahí donde está en casa, de que levante una oración a nuestro Padre Celestial. Gracias por estar conectado durante este tiempo tan hermoso y maravilloso. Y vamos a entonar esa canción Glorioso Intercambio. Esa canción que muestra lo que Cristo hizo por nosotros, por usted y por mí. Dios nos está llamando al arrepentimiento, iglesia. En el amor de Dios les digo, acérquense a Dios con sinceridad. Apártense de todo lo que desagrada y dejen que Dios intervenga en tus vidas. No pretendamos que estamos viviendo bien cuando tenemos una vida que no agrada a Él. ¿Cómo nos damos cuenta? Cierra tu aposento, ora al Padre y dile: Señor, y Él estará ahí dispuesto. Vamos a exaltar a nuestro Dios y vamos a decirle al Señor: gracias, Señor, gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Lo que hiciste en la cruz es maravilloso, Señor. Y por eso te clamamos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Escucha esta canción. ¿Cómo puede ser que el bueno Adore al Señor ahí en casa. justo se hizo hombre y fuera a morir Oh, Jesús. por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz, Dígale a Dios: y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. dígale al Rey con tu voz: Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. adore al Señor con tu corazón, porque Él escucha tu alabanza. Él escucha lo que estás expresando al Padre. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya,
soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Padre, te damos gracias por este momento y bendecimos, Señor, tu nombre. Te honramos y te exaltamos. Gracias por tu palabra, porque tu palabra fue de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, mi querido hermano, quiero hacerles una invitación. Para el próximo domingo, a las 11 de la mañana, como lo hemos estado haciendo por línea, quiero invitarle para que usted prepare durante esta semana, compre un juguito de mora y compre un pan pequeño, porque vamos a hacer la Santa Cena del Señor por medio de estos medios, donde usted en casa preparará esa cena y participará con nosotros cuando nosotros lo estemos oficiando. Entonces, qué bendición que usted pueda participar en casa con ellos. Por eso deseamos que sigan en casa y que pasen una tarde llena de bendición. Y gracias por atender a la palabra y por permanecer escuchando el mensaje de Cristo. Saludos a todos los hermanos. Que Dios me les bendiga en esta tarde. Bendiciones.